Sí, micrófonos, por favor, que ya comenzamos. Buenas tardes, mi nombre es Claudia Santucci, soy farmacéutica y trabajo en el Departamento de Farmacovigilancia de ANMAT y les voy a hablar sobre los planes de gestión de riesgo. Bueno, en esta primera diapositiva quería comentarles cuáles son las guías, tanto la nacional como las guías internacionales, sobre cómo desarrollar e implementar un plan de gestión de riesgo. Estas guías las pueden tomar como bibliografía. En primer lugar, la disposición ANMAT número 5358 del año 2012, y también se pueden consultar las buenas prácticas de farmacovigilancia, las guías de buena práctica de farmacovigilancia de la EMA, los módulos 5 y módulo 16, que son también 2012. Son una nueva versión de unas guías que salieron en el año 2005 sobre las cuales nosotros nos basamos. No tienen muchas diferencias y amplían algunos puntos. Las ICH, la guía E2E de farmacovigilancia, tiene esta es la primera parte de que es un plan de gestión de riesgo. Yo vamos a ver que gestión de riesgo tiene dos partes y las ICH habla, digamos, primera parte de un plan de gestión de riesgo. No es de farmacovigilancia. Entonces, ¿cuál es la definición de plan de gestión de riesgo según la disposición ANMAT 5358 del 2012? Un plan de gestión de riesgo es un conjunto de actividades, acciones en farmacovigilancia diseñadas para identificar, caracterizar, prevenir o minimizar riesgos relacionados con productos medicinales y la evaluación de la efectividad de esas intervenciones. Quería destacarles cuál es la función de un plan de gestión de riesgo, cuál es el nuevo concepto que se introduce dando un plan de gestión de riesgo. En realidad, la principal diferencia con la farmacovigilancia tal cual la conocemos es que el plan de gestión de riesgo tiene como objetivo implementar estas actividades de identificar, caracterizar y minimizar riesgos desde una forma proactiva. En la farmacovigilancia tradicional estamos basados, la herramienta en la cual nos basamos en la farmacovigilancia es en las notificaciones espontáneas. En el plan de gestión de riesgo, el objetivo es que el laboratorio planee de antemano cómo va a ser el seguimiento de su producto al mercado, el cual tiene que planificar todos estos tipos de actividades. Y los podemos dividir entonces principalmente en dos. Uno, continuar evaluando el riesgo del medicamento en el mercado, y otro es el riesgo. Cuando la evaluación de riesgo, se puede identificar efectos adversos nuevos o si hay efectos adversos conocidos, caracterizarlos en cuanto a la naturaleza, frecuencia y severidad. Está la asociación del efecto adverso y el medicamento, identificar riesgo en distintas poblaciones, identificar factores de riesgo. Sí, es continuar evaluando el perfil de seguridad del medicamento a través de distintas actividades que más adelante vamos a ver. Y el otro objetivo es prevenir el riesgo, prevenir los efectos adversos a través de distintas actividades, como la comunicación del efecto adverso, o sea, describiéndolo o aportando sugerencias para la prevención, monitoreo de efectos adversos, si uso correcto, y otra es controlar el uso a través de restricciones de medicamentos. Esto es el desafío más
más grande, digamos, el desafío que tiene un plan de gestión de riesgos es qué riesgos considerar. La renta, la severidad y la frecuencia, la opción afectada, si hay que convertirlo, corrigiendo la dosis, o hay la posibilidad de prevenir un efecto adverso. Entonces, se pueden elegir los riesgos de estas características. Esto va a aparecer, esta información dentro de un plan de gestión de riesgo va a aparecer en las especificaciones de seguridad, que ahora vamos a ver que es una de las partes del plan de gestión de riesgo. Y en las características de los riesgos, qué acciones vamos a tomar para evaluar el riesgo o qué tomar para prevenir el riesgo. Y cada una de estas acciones va a estar unida tanto en un plan en el plan de farmacovigilancia, lo que es evaluación del riesgo, y la prevención del riesgo dentro de las acciones de minimización de riesgo. Contenido de un plan de gestión de riesgo. Ya más o menos estuvimos hablando de las partes de un plan de gestión de riesgo. Este incluye las especificaciones de seguridad y el plan de farmacovigilancia, y la segunda parte incluye medidas de evaluación, ver la necesidad de implementar actividades de minimización de riesgos, que puede llegar a incluir, para necesitarse, un plan de minimización de riesgos, que más adelante vamos a ver. En cuantificaciones de seguridad, es un resumen de las características de seguridad del medicamento, es un resumen del perfil de seguridad del medicamento. Pues, información preclínica, datos de toxicidad en animales, información clínica, con limitaciones de la base de datos en la que se ve la aprobación del producto, publicadas en la fase de precomercialización, comorbilidades o, por ejemplo, en embarazo o en pediatría. Experiencia en la poscomercialización, si es un producto ya se está comercializando, que la información de seguridad diversas, concretamente, esto se debe dividir en... Hola. No sé si alguien quiere decir algo. Continúo. Se dice Mónica hablando. Gerardo, acá, claro, hay ruido. Se puede seguir lo que... Creo que sí. Ah. Me están notando si se escucha. Bueno, presentamos que ambos micrófonos. Bueno, retomo la
parece que se corta. Hola. Sí. ¿Vos me escuchás? Hola. Sí, sí te escucho. Porque Bueno, ahora la única... no sé quién... Sí, yo, Valeria, soy la única que está conectada a través del web del teléfono, porque me anda, internet es muy lenta. ¿Hay algo más? Sí. No, Gerardo, acá una de las participantes que está conectada por teléfono dice si eso puede interferir en algo o no. No, está bien, no hay problema. Está bien, y si te quiero hacer una pregunta directamente, te hablo por el teléfono. Sí, sí, está bien. Bueno, Gerardo gracias. me dice que si alguno tiene dificultad, sí. No, Gerardo me dice que si alguno tiene dificultad, mande un mail al webmaster. ¿Sí? ¿Está, chicos? Sigue con problemas, Mónica. Mónica, ¿podés dar un mail al webmaster? Entonces retomamos. Estábamos en la parte del plan de gestión de riesgo en las especificaciones de seguridad. Les estaba comentando sobre el punto de reacciones adversas, que guías de buenas prácticas, y en las prácticas vienen las reacciones adversas en riesgos identificados, en riesgos potenciales, en información faltante. Riesgos identificados, los como aquellos que detectados en seres humanos, o sea, aparición de efectos adversos durante los estudios clínicos, y establecer una asociación entre el medicamento y la reacción adversa. Porque esa información aparece en el efecto. Estudiando después con un riesgo identificado es tratar de caracterizar más a esa reacción adversa. Ya está conocida y el objetivo es poder, por ejemplo, identificar factores de riesgo o hacer una frecuencia de aparición. El otro punto, la otra clasificación de riesgo es riesgo potencial. Antes era identificado, luego riesgo potencial. Riesgo potencial sería los efectos adversos aquellas reacciones, mejor dicho, que se observaron en animales, pero que no puede establecerse una relación de causalidad con el efecto adverso y el medicamento. Entonces, habrá que caracterizar más esa reacción adversa y ver si pasa de ser un riesgo potencial a un riesgo identificado. Y probablemente mientras sea un riesgo potencial no aparezca, por ejemplo, en el prospecto, pero sí se tiene en cuenta en el plan de gestión de riesgo. Y otro punto de reacciones adversas es de información faltante, que lo relacionado a aquella información de seguridad es población que no fue estudiada, población que no fue incluida en ensayos clínicos, como ser embarazadas, en pediátricos, en pacientes con comorbilidades o en pacientes policados. Bueno, entonces el otro punto de las especificaciones de seguridad son las interacciones entre alimentos y medicamentos, fitoterapeutas y con otros medicamentos. También puede tener un punto sobre epidemiología de la indicación. Esto es importante para los que son medicamentos huérfanos, que son medicamentos que se administran
en enfermedades de una baja frecuencia de aparición, ¿no? Para justificar que son medicamentos huérfanos. Luego aparecen efectos adversos farmacológicos, o sea, efectos adversos esperados por el tipo de medicamento, y sin tener en cuenta otros riesgos significativos, como el potencial de dosis o potencial de uso de uso fuera de prospectos y de poblaciones pediátricas. Tener en cuenta el potencial de error de medicación, por ejemplo, para medicamentos que tengan una forma de administración complicada, que no es la rutinaria. En base a las especificaciones de seguridad es que uno va a tener en cuenta qué riesgos, o sea, en base a las especificaciones de seguridad uno va a riesgos, va a incluir en el plan de riesgo y qué acciones de farmacovigilancia o de minimización de riesgo va a implementar. Una pregunta. Hola. El micrófono. Pregunta por chat. A ver, estoy leyendo la pregunta de Noelia. Acá la pregunta de Noelia es, en relación a datos epidemiológicos, ¿nos puede indicar bases de datos donde puedan buscar información? Yo sé, pasé, que lo vamos a ver, que se llaman, hay dos les mandé archivos de Omelatina y de Natalizumab, tienen discusiones científicas de los, es documento de la EMA, que es una discusión científica. Allí hay datos de la sobre los ensayos clínicos. No sé, algunos tienen interferencia. Bueno, el otro punto es entonces el plan de farmacovigilancia. El plan de farmacovigilancia se divide en dos tipos de actividades, farmacovigilancia de rutina y farmacovigilancia adicional. La farmacovigilancia de rutina incluye la notificación espontánea, que compra todos los medicamentos. La vigilancia continua durante toda la vida del medicamento. Siempre va a estar presente. Pueden aplicar también cuestionarios específicos para el seguimiento de ciertas reacciones adversas. Pensemos que bueno pensar que este tipo de actividades lo que buscan continuar evaluando el perfil de seguridad del medicamento, continuar caracterizando los riesgos, hacer todas las actividades tendientes a averiguar más datos de seguridad del producto. Eso, un cuestionario específico de seguimiento, un cuestionario prearmado, determinada reacción adversa, en la cual se quiere profundizar el conocimiento de la misma. También se pueden obtener información de esta forma de casos de la literatura y recurrir a los IPAs, que son los informes periódicos de actualización de seguridad, que van a resumir la historia de la seguridad, digamos, del medicamento. El punto es la farmacovigilancia adicional.
Vigilancia adicional, tenemos distintas actividades, por ejemplo, lo que es vigilancia activa. Vigilancia activa, nos incluimos lo que es farmacovigilancia estimulada. Esto no aparece en las guías de buenas prácticas de farmacovigilancia de la EMA. Pero nosotros los incluimos porque consideramos importante poder de obtener más notificaciones. Entonces, como les decía, para conocer más sobre el perfil de seguridad del medicamento. Entonces, farmacovigilancia estimulada definimos como actividades orientadas a los médicos a notificar. Por ejemplo, se le puede aceptar a los médicos un checklist con efectos adversos. Para ayudar, como para simplificar, para hacer más fácil a los médicos poder notificar. Sabemos que hay muchas actividades que llenar un foro de una notificación adversa implica un trabajo administrativo más, entonces buscar tantas formas de poder facilitar, estimular la notificación de un efecto adverso. Otro sería la distribución del formulario para la notificación de efectos adversos, que está en el formulario de las buenas prácticas de farmacovigilancia. Ya no decirles que está en la página web. Otra actividad sería el sitio Centinela, que esto tenemos algunos ejemplos en planes de gestión de riesgo que se han presentado. Consistirían en centros de administración de medicamentos. Así se puede captar a todos los pacientes que están recibiendo ese medicamento y hacerles un seguimiento. O puede trabajar con un grupo de médicos y que cada uno de los médicos le haga el seguimiento a todo el grupo de pacientes que está atendiendo y a quienes le están administrando el medicamento. Todo observacional, no hay nada de intervención en cuanto a la decisión de administrar el medicamento. O sea, el médico considera que se administra o no el medicamento y entonces el paciente, si es necesaria la administración del medicamento, ese paciente entraría dentro del sitio Centinela, digamos. Bueno, después pregunta de Natalia, dice: los formularios son enviados por profesional directamente a la ANMAT o a vigilancia. No entiendo la pregunta. O sea, ustedes desde el laboratorio tienen la notificación por parte del médico a vigilancia laboratorio. El médico, lo dice usted, el médico puede hacer las dos cosas. Puede notificar al laboratorio o notificar a ANMAT. Pero lo importante es que ustedes también conozcan, o sea, lo importante es que les llegue a ustedes y a través de los que nos llegan a nosotros, fue cadena, porque el seguimiento de producto lo están ustedes, y si ustedes también lo conocen, porque no somos tener información de distintos laboratorios, pero es importante que cada uno de ustedes conozca los efectos adversos de su producto. Bueno, seguimos. Bueno, entonces, como les decía, otros elementos de la farmacovigilancia adicional serían estudios observacionales. Además de evaluar efectividad, se puede evaluar seguridad, estudios clínicos de fase 4, y estos epidemiológicos para medicamentos huérfanos, sobre todo. Después, más adelante, vamos a ver que al fin del año pasado salió una discusión sobre medicamentos que se aprueban en condiciones especiales, y esos medicamentos, para esos momentos se requiere la presentación de un plan de gestión de riesgo. Pero más adelante se los vuelvo a mencionar. Y la última parte de un plan de gestión de riesgo son las actividades de minimización de riesgo. A ver, chicos.
ella me pregunta si nos llega a farmacovigilancia la notificación, si nosotros se la reenviamos al laboratorio. Lo hemos hecho una vez con alguna notificación de efectos adversos serios y que teníamos que investigar más. Veces, sí, nos comunicamos. No es que enviamos, no siempre enviamos el notificador es confidencial. De alguna forma le informamos al laboratorio para que también esté al tanto, pero hasta ahora lo hemos hecho con algunos efectos serios. Por eso que lo ideal es que el médico o el paciente les notifique a ustedes al laboratorio y el laboratorio les notifica más. Bueno, entonces, continuando, la última parte del plan de gestión de riesgos son las actividades de minimización de riesgo. Entonces, ahora tenemos que pensar actividades para prever la aparición del efecto adverso. Entonces, las actividades de rutina, en forma de la prevención, es la comunicación de la información de seguridad. La comunicación a través del prospecto y rótulo. La comunicación a través del prospecto y rótulo son las actividades de minimización de riesgo de rutina. La información de seguridad, como también instrucciones de uso, por ejemplo. Y dentro de gestión de riesgo, lo que hay que evaluar es si para prevenir riesgo hay que implementar acciones adicionales que necesarias para la acción adecuada de pacientes, de pacientes que, por ejemplo, han contraindicado el medicamento para que no aparezcan efectos adversos serios, o a pasar el seguimiento de riesgos importantes, el monitoreo de elevación de enzimas o la alteración de formas fórmulas leucocitarias. Otro punto puede ser que sea necesario manejar el efecto adverso una vez que haya sido detectado, ya sea si disminuir la dosis y suspender el medicamento. El error de medicación, ya porque la administración del había escuchado que están hablando. Minimizar el error de medicación, ya sea, por ejemplo, porque la administración sea dificultosa, entonces hacer acciones sobre, por ejemplo, cómo reconstituir el medicamento. Puede venir error de medicación, por ejemplo, cuando sean principios activos similares, con la distinción en cuál es la dosis del medicamento de que se está dando. También asegurar una administración segura del medicamento. Entonces, las actividades adicionales se van a implementar, bueno, para estos casos en que se necesite, pero el efecto no fue suficiente para llevar a cabo estas actividades. Entonces, se va a comunicar la información en una forma, además de la comunicar en el prospecto. Ejemplo, educativo para los profesionales y para los pacientes, ya sean guías, folletos, con descripción del efecto adverso, instrucciones de uso. Forma de minimizar el riesgo, forma, digamos, como una actividad adicional, más allá del prospecto, es el control del uso del medicamento. Por ejemplo, restringiendo la condición de venta, por ejemplo, receta archivada, o restringiendo comercialización solo a uso hospitalario, que no se comercializa en farmacias, control la cantidad de comprimidos por receta, o estableciendo programas de acceso restringido. Pide así un consentimiento informal para que el paciente medicación está recibiendo, cuál es la medicación y cuáles son los posibles efectos adversos.
registro de pacientes, monitoreo de parámetros de laboratorio, pero, por ejemplo, de prevención de embarazos para el caso de teratogénesis. Un ejemplo bastante claro es el ejemplo de la lenalidomida. Sabemos que es una molécula que tiene una estructura similar a la talidomida, con lo cual incluso se ha visto en animales la toxicidad embriofetal. Adelante aparece. Es un medicamento con propiedades inmunomoduladoras y la indicación es para el mieloma múltiple. Si uno tuviera que armar un plan de gestión de riesgo, luego habría que poner, el sumido es esto, ¿no? Es las especificaciones de seguridad, por ejemplo, riesgos identificados, aparece la mielosupresión, el tromboembolismo venoso y insuficiencia renal. Y riesgos potenciales, la teratogénesis. No se vio en personas, pero hay antecedentes de toxicidad en animales. Entonces, se armaría el plan de gestión de riesgo. Para riesgos de mielosupresión, de tromboembolismo y insuficiencia renal, se pusieron actividades de farmacovigilancia de rutina. Hoy día este plan de gestión de riesgo está actualizado y también agregaron farmacovigilancia estimulada. O sea, reparen los horarios de las hojas, el horario, digamos, la hoja amarilla, que empezamos, para estimular notificación de efectos adversos. Y como es de minimización de riesgo, minimización de riesgo de rutina, que toda esta información, o sea, información del riesgo de mielosupresión, de tromboembolismo venoso, aparezca en el prospecto, y tiene un plan de minimización de riesgo, opciones de minimización de riesgo adicionales. Un programa de información para médicos donde explican estos riesgos, folletos explicativos para los pacientes con un lenguaje accesible para el paciente, hay firma de consentimiento informado y digamos, mediante esta información que el médico y el paciente se comprometa a hacer el control del hemograma y traduce según los frecuentes de plaquetas y neutrófilos. Y el riesgo de teratogenicidad, mismo tenemos farmacovigilancia de rutina y ahora se agregó la farmacovigilancia estimulada. Tenemos de acciones de minimización de riesgo, toda la información que aparece en el prospecto y en la acción de riesgo, en la minimización de riesgo adicional, está el programa de prevención de embarazo. Entonces se informa y se educa a los profesionales y de los pacientes, material educativo, y que es que ese material educativo incluye, como mencioné anteriormente, sobre la mielosupresión, los riesgos que se mencionaron anteriores, y además de la información sobre el programa de prevención de embarazo. También tiene una firma de consentimiento informado, en el paciente se compromete tanto a realizarse los test de embarazo y utilizar métodos anticonceptivos, como también a la realización de los hemogramas. O sea, quiero decirles que con una misma herramienta se incluyen distintos riesgos seleccionados según el perfil de seguridad del producto. Bueno, también tiene un circuito de dispensación especial y como registro de pacientes, los laboratorios mensualmente envían al sistema de farmacovigilancia el listado de pacientes. Y ahora, semestralmente, hacen un informe de sus datos. Bueno, este es un resumen, digamos, de lo que estuvimos viendo hasta ahora. Que presentarse un plan de gestión de riesgo,
Bueno, son los puntos que vimos hasta ahora. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. ¿Preguntas? Entonces, la otra parte, porque hasta ahora vemos cómo se presenta un plan de gestión de riesgo y cómo se implementa, cómo se implementar. Pero ¿qué pasa una vez que el plan de gestión de riesgo se implementa? O sea, es un ciclo, tiene un ciclo el plan de gestión de riesgo. La idea es que es dinámico, o sea, uno lo planifica, obviamente se implementa y luego va a ver qué resultados tiene, o sea, si tiene monitorear la eficacia de las herramientas que implementó. ¿Sirvieron las actividades de farmacovigilancia, tener más información sobre el perfil de seguridad de producto? Si las actividades de minimización de riesgo para prever la aparición de reacciones adversas. Bueno, en base a esa evaluación habrá que ver si se continúa con el plan de gestión de riesgo como se lo propuso inicialmente o si hay que hacer alguna modificación y poner una nueva versión del plan de gestión de riesgo. Por eso esta diapositiva es sobre cómo sería un informe de plan de gestión de riesgo. Debe contener estadísticas de los datos recolectados, de las verificaciones de las reacciones adversas, de los estudios, informes de los estudios, del sitio Centena o de estudios observacionales. Debería contener también resultados de evaluación de efectividad de las actividades. Es decir, se prevén, por ejemplo, dos tipos de versión de la efectividad de las actividades. Cuando realizar una encuesta a los médicos, si comprendieron si es eficaz el material didáctico que se les entregó. La otra es unidad directa, por ejemplo, corroborar si se realiza el monitoreo de enzimas hepáticas. Por ejemplo, se aumentó la toxicidad hepática, ¿no? Tal contener, en el caso de que hubiera nueva información de seguridad, sigan esta etapa post-comercialización y si se requieren actividades nuevas, debería presentarse una nueva versión del plan de gestión de riesgo. La de presentación proponemos que sea con la misma periodicidad presentar es que el plan de gestión de riesgo especifique una frecuencia diferente. El IPAS luego primero cada 6 meses, luego cada año, pero por ejemplo con la lidomida lo venimos pidiendo cada 6 meses. Dio la frecuencia, por ejemplo, anual. Todo, ¿no es cierto? Una pregunta de Noelia. Datos epidemiológicos. Por ejemplo, con el punto 1252 del formulario, que comorbilidades y riesgos en población o no expuesta al medicamento. No siempre toda, son una guía, no siempre toda, para tal vez no sea necesario completar todos los puntos. No es que uno va a exigir que se comenten todos los puntos. Vamos a apuntar lo más importante. Si alguno de esos puntos sea importante para el producto que se esté, entonces sí, por ejemplo, debe aparecer, pero no siempre tiene que estar todo completo. O sea, por eso desafío los que decían, el desafío más importante es ver qué riesgos, qué es lo que incluimos, ¿no? Pero siempre se básicamente en los riesgos más importantes. ¿Mm? Bueno, y acá les traía 2 ejemplos. Uno, gomelatina. Esta diapositiva la incluí ahora nueva, no la tienen.
Después la podemos volver a enviar la clase y la tienen. Entonces, por ejemplo, la melatina, que es un antidepresivo con un nuevo mecanismo de acción, que es agonista melatonérgico, además de ser antagonista de la serotonina, pero el principal mecanismo de acción sería el que es el primero. Se utiliza el tratamiento de la depresión más en adultos y tiene plan de gestión de riesgo desde el inicio de la comercialización en el país en el año 2010. Tomando, por ejemplo, el riesgo de elevación de enzimas hepáticas. Lo que se propuso en el plan de gestión de riesgo originalmente era la farmacovigilancia de rutina y la farmacovigilancia adicional. El laboratorio propuso hacer un seguimiento en un centro centinela, es decir, trabajar con un grupo de médicos que hagan el seguimiento específicamente de todos sus pacientes. Era un grupo de 50 médicos. Y en la actividad de minimización de riesgo, simplemente las acciones de rutina, o sea que la información de seguridad de la elevación en el prospecto. Que miran el plan de gestión de riesgo de la EMA en la página 59. A ver, puedo buscar. El plan de gestión de riesgo de la EMA, como lo 8. Para pasar. No. Si no busco acá, acá no me coloco acá. Acá. Entonces, me quería mostrarles con el plan de gestión de riesgo en la EMA, como cuadritos que les mostré antes, cuál es el riesgo, las actividades de farmacovigilancia propuestas y las actividades de minimización de riesgo. Mando nada más en este caso el riesgo de elevación de transaminasas. Podemos en la EMA lo que se propone es farmacovigilancia, además de rutina, actividades adicionales basadas en estudios y encuestas para obtener más información sobre el riesgo de toxicidad hepática. Y en las acciones de minimización de riesgo vemos que aparece en las explicaciones del producto información sobre este riesgo, o sea, en el prospecto agrega información sobre el riesgo de elevación de enzimas hepáticas. Y más abajo toda esta parte sigue siendo la de elevación de enzimas hepáticas, pero esto de información que aparece en el prospecto, vemos que al final pone material educativo para los médicos. O sea, ese que dice material educativo para los médicos es la acción de minimización de riesgo adicional. O sea, para hincapié prevención de este riesgo de esa forma. ¿Sí? Ahora, puntuación. Ese era el plan de gestión de riesgo de la EMA y este era nuestro plan de gestión de riesgo acá en Argentina. Aunque el otro archivo, que pasó de un tiempo de comercialización, luego unos
años de comercialización, fijaron varios casos de hepática a nivel mundial, con lo cual, utilizando un poco más un efecto adverso conocido. Y también se identificaron factores de riesgo, ¿sí? Pacientes con factores de riesgo de daño hepático, como ser obesidad, sobrepeso y graso no alcohólico, alcohol elevado, uso concomitante con otros medicamentos asociados a hepático, producir aumento de las transaminasas. Entonces, la gestión va cumpliendo con el objetivo de conocer sobre el perfil de seguridad y qué se hace una vez que se conoce nueva información de seguridad. Bueno, para prevenir el riesgo se comunica el efecto adverso con las nuevas características del efecto adverso, se comunica en el prospecto y una carta a los médicos, cuando los factores de riesgos y cambio de frecuencia de monitoreo de enzimas hepáticas. Claro, porque además hizo que, por ejemplo, antes se monitoreaba a las 3 semanas, a las 6 semanas, y ya lo que se sugiere es monitorear las enzimas hepáticas antes de iniciar el tratamiento a las 3 semanas, a las 6 semanas, a las 24 semanas. Entonces, que vemos acá abajo, por ejemplo, una nueva versión del plan de riesgo, donde se actualizó, o sea, trabajando en el mismo centro Centinela, se actualizó la planilla para la recolección de datos, o sea, la frecuencia del monitoreo, y llegó material educativo para pacientes con la actualización de la información de seguridad. Y más adelante, ahora la última versión, van a reemplazar este centro Centinela por un estudio observacional ya más, más organizado, porque va a tener médicos de distintos centros. Bueno, plan de gestión de riesgo de otro laboratorio, farmacovigilancia. Este laboratorio, por ejemplo, proponía centro de un Centinela, sino farmacovigilancia estimulada para detectar el aumento de transaminasas hepáticas y otro riesgo de interacción con inhibidores de citocromo. Y en actividades de minimización de riesgo proponían prospecto como actividad y como actividad adicional también material informativo para los médicos. Propuso también este otro laboratorio entregar una ficha con esquema de control de hepatograma, una ficha que tiene un cuadrito, es sencillo, es un cuadro con como algo de recordatorio para realizar el control de enzimas hepáticas. Entonces, en el cuadro está las enzimas hepáticas en una columna y en una fila está la periodicidad con que tienen que pasar de los controles. Al inicio, a las 3 semanas, a las 6 y así sucesivamente. Además, el agente de propaganda médica firma en donde declara haber recordado al médico que utilizar el del hepatograma. En 2010, a la actualidad, se notificaron en el sistema de farmacovigilancia 4 reportes de reacciones adversas, de los cuales 11 fueron notición de elevación de enzimas hepáticas, que es un número. Podemos decir que es el plan de riesgo. El objetivo de la omelatina es simplemente es la carta en donde se muestra, donde se informa, se comunica la actualización de la información de seguridad del producto. Lo que les traje es el del nadunolimab, es una monoclonal para el tratamiento de la esclerosis múltiple, que tiene un plan de gestión de riesgo desde el inicio de la comercialización en Argentina en el año 2009. Y de la leucoencefalopatía multifocal activa,
serán dos tipos de actividades. La farmacovigilancia adicional, farmacovigilancia estimular, y un registro de todos los pacientes que reciben el medicamento, y dentro de acciones de minimización de riesgo adicional, propusieron una distribución contra para la administración de medicamento y entrenamiento de material informativo a médicos y pacientes, enfocando principalmente, bueno, la leucoencefalopatía y también infecciones oportunistas. A ver si podemos... Ya me dio, pero... La página era 27. Acá está el resumen del plan de gestión de riesgo, Talizumab, el de la... Vamos directamente, para distintos riesgos proponen las distintas actividades. Bueno, estamos viendo el de la leucoencefalopatía, farmacovigilancia de rutina, seguimos los eventos adversos con un cuestionario específico para sobre este efecto adverso. Y, bueno, yendo directamente a lo que es similar en nuestro país, ellos tienen el programa de vigilancia TACH, que es similar al plan, al registro de pacientes que se implantó acá en Argentina. Y entre las acciones de minimización de riesgo, bueno, la información en el prospecto, o sea, en el resumen de características del producto, y como acción adicional, o sea, el prospecto es de rutina, ¿no? Y acción adicional, material educativo, incluidas de prescripción para los médicos y tarjetas para los pacientes. Entonces, durante la postcomercialización del natalizumab se observó que casos de leucoencefalopatía multifocal progresiva y se pudo caracterizar este efecto adverso identificando factores de riesgo. Por ejemplo, un aumento del riesgo de la leucoencefalopatía con la adopción del tratamiento. Aún mayor a partir de los 24 meses de tratamiento. Acá vemos que tuvo que pasar el tiempo para poder establecer ese factor de riesgo. Por eso es importante hacer seguimiento, ¿no?, de la postcomercialización. Otro factor de riesgo era haber recibido un tratamiento inmunosupresor. Bueno, ahí me quedó el nombre comercial. Bueno, un tratamiento inmunosupresor. Y otro factor de riesgo es la presencia de anticuerpos. Frente a esta nueva información de seguridad, se comunicó el efecto adverso en el prospecto, luego al consentimiento informado, comunicando los nuevos factores de riesgo. Desde el 2009 hasta la actualidad se notificaron 43 reportes de eventos adversos al sistema de farmacovigilancia y ninguno de ellos fue una leucoencefalopatía multifocal progresiva. Bueno, es también muy administrativo cómo sería presentar un informe de plan de gestión de riesgo, o sea, viendo brevemente las características del producto, o sea, cuál es la especialidad medicinal, número de certificado, el número de informe, o si es un plan de gestión de nuevos, número de la versión nueva, el periodo que abarca el informe,
pasó a comercializarse en Argentina. Número de unidades venden el informe, número de pacientes expuestos, ahí se puede hacer una estimación. El número de situaciones que se enviaron al Sistema Nacional de Farmacovigilancia y hace un pequeño resumen, como los que les mostré, el plan de gestión de riesgo que aumenta a nivel local. Importantes de seguridad, hubo cambios, bueno, también deben ser como nuevamente los puntos 2 y 3 simplemente para, bueno, copia del prospecto para ver que esté actualizada la información, y el punto 3 para tener nosotros también que nos quede en el departamento. ¿Tienen en cuanto al informe del plan de gestión de riesgo? ¿Nada? Bueno. Resumiendo, ¿en qué situaciones se gestión de riesgo? Los ejemplos que yo mostré ahora se tratan de nuevas moléculas, o sea, cuando el laboratorio quiere registrar una nueva molécula, debe dar un plan de gestión de riesgo. Si es producto biológico, incluyendo las vacunas, también debe presentar un plan de gestión de riesgo. Y un producto biológico ya sea una nueva molécula como un anticuerpo monoclonal o un producto biológico similar, por ejemplo, un interferón beta, que es un medicamento que hace un producto que se conoce años de ciencia, pero tratándose de un biológico, presentar un plan de gestión de riesgo. En el momento que se quiera registrar un producto, de un producto para el producto original, el producto de referencia, requiere actividades de minimización de riesgo, entonces el producto similar tendrá que tener también un plan de gestión de riesgo. De asociaciones fijas sin evidencia de comercialización en los países anexo 1 del decreto 150/92, tenemos varios casos que no existen en el exterior, deberán presentar plan de gestión de riesgo, y en el caso de medicamentos que se registren bajo condiciones especiales. Por ejemplo, medicamento huérfano, que está en este tipo de registro, está incluido en la disposición 4622 del año 2012. Ahora, otra situación en que puede requerirse un plan de gestión de riesgo es en el caso que se necesita una modificación en el registro de la especialidad final, una nueva dosis, una nueva farmacéutica, nueva forma de administración, o en el caso de un producto biológico, uno de fabricante que implique un posible riesgo. Entonces, tener en cuenta ese nuevo riesgo y establecer plan de gestión de riesgo. Y por iniciativa del laboratorio, cuando identifique un problema de seguridad del medicamento, cualquier estadio del ciclo de medicamento. Voy a hablar de la posición de registros especiales, que cuando se trata de medicamento huérfano deben presentar un plan de gestión de riesgo que debe incluir el registro de todos los pacientes en tratamiento. En especial se incluye, por ejemplo, medicamentos que se utilizan en enfermedades poco frecuentes, entonces es bastante posible por ahí tener el registro de todos los pacientes y conocer más sobre el medicamento. Y en cuanto a acciones de minimización de riesgo, consentimiento informado, un circuito de distanciación de prescripción especial también debe estar aclarado, y pone una guía de medicación para médicos, pacientes y cuidadores de pacientes. Bueno, fue todo. A ver, pregunta. En el caso de los biológicos, por ejemplo, productos comercializados hace años, el plan de gestión de riesgo se pone que se va a realizar vigilancia de rutina y algo más. Siempre insistimos que la farmacovigilancia estimulada, siempre traten de obtener notificaciones a los médicos, y
Y también probablemente solicitemos sobre inmunogenicidad. Así para hacer alguna especie de estudio sobre inmunogenicidad. Básico. Y comunicación de algún... Bueno, si es un producto ya conocido hace años, la comunicación de riesgo vaya más allá del prospecto, porque son conocidos. Pero es importante que sigan el medicamento tratan de tener notificaciones porque es su producto, el nuevo producto, el que tienen que hacer el seguimiento y ver cómo fue. Claro, lo que es farmacovigilancia de rutina es la verificación espontánea. Farmacovigilancia adicional, tratar de obtener verificación, buscar la notificación, ir a ver el reporte. Y en cuanto a riesgos, como ya son medicamentos conocidos, probablemente sea nada más que el prospecto. ¿Sí? Bueno, que te decía, inmunicidad, comunidad adicional de farmacovigilancia. ¿Sí? Bueno. Claro, Gerardo Méndez acá me pregunta cuáles son las acciones más exitosas. Bueno, ya les mostré, tenemos por ejemplo tanto la de gomelatina cuando sitio Centinela y los médicos se comprometen, ahí se obtiene información y cuando se hace el registro a todos los pacientes. Eso fue lo que más resultó. Lo que digo. Sí. ¿Alguna otra cosa? Nos pedimos, espero que les haya sido de utilidad. Cualquier cosa me pueden me escriben las preguntas que surgiendo. Gracias y buenas tardes.